Gracias, Martín. Muy buenas noches a todos los que se encuentran con nosotros una vez más en una transmisión de Bolivian Debate Society, continuando con las entrevistas que tanto caracterizan también a la organización. En esta ocasión tenemos como entrevistado a Fernando Fuentes Pinzón, profesor, también creador de un canal de YouTube de nombre El Picalibro. Fernando Fuentes es profesor universitario, abogado, doctorado en ciencias jurídicas, autor de varios libros y revistas en revistas arbitrarias, que nos va a estar charlando en esta oportunidad sobre una pregunta sin duda provocadora y sin duda también que llama mucho la reflexión. La pregunta es, ¿por qué debería importarnos la filosofía? ¿Por qué una persona debería tener interés en estudiar filosofía? Y esta pregunta parte en base también al debate que existe en torno a por qué, por ejemplo, en los colegios se enseña filosofía, cuando la premisa del argumento en contra la filosofía es que, bueno, existen materias que a lo mejor son más importantes, a lo mejor pueden incentivar más el pensamiento de las personas o pueden ser más productivas que enseñar filosofía, como por ejemplo reemplazar filosofía por finanzas o reemplazar filosofía por alguna materia de educación sexual, incluso, etcétera. Entonces ahí surge el debate de, ¿seguirá siendo relevante la filosofía? ¿Acaso esta ciencia tan antigua, tanto en Occidente como en el lado oriental, desde siglos antiguos, sigue teniendo una relevancia meritoria para que sigamos hablando de este término? Para estas respuestas nos va a estar acompañando el estimado profesor, que la primera pregunta que creo que es necesaria hacerle, querido profesor, es para usted, ¿qué es filosofía? ¿Cómo la define a fin de la entrevista? Y también, ¿por qué es que usted en un primer momento se interesó por estudiar filosofía, por empezar a leer filosofía? ¿Cuál fue la motivación o la en este mundo tan maravilloso? Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación pues, a todo tu equipo, Gabriel. La primera observación, ¿no? No son revistas arbitrarias, son arbitradas. Hay una diferencia en el aspecto. Una necesita un árbitro y el otro es publica lo que sea. Ojo, la experiencia en las revistas arbitradas sociales es que terminan siendo arbitrarias. Así que hay incluso algunas de ciencias publican algunas cosas arbitrariamente, es decir, porque les sale y sin ningún control real de fondo. Pero la teoría es que debería de ir a pares en la revista arbitrada, esto es aprobarlo de forma ciega, o sea, sin saber quién es el autor, y darle el visto bueno. Pero bueno, eso tiene que ver, por cierto, esa discusión, si lo que se publica en la revista arbitrada se debe considerar como ciencia, forma parte de uno de los pilares de la filosofía, que es la epistemología. ¿Por qué es importante la filosofía? Porque la filosofía es la madre de todas las ideas, de absolutamente todas. Incluso decía Keynes, un economista, es odiado por muchos libertarios, pero que creo que tiene una posición excelente. Keynes para mí debe ser algo así como medidas de emergencia para resucitar a una persona. Pero por supuesto, esa no es la única medicina. Esa medicina es útil en un momento dado y por un periodo corto de tiempo. Más allá de eso, no puedes seguir haciendo respiración boca a boca o algún tipo de medicina de emergencia o primer auxilio de emergencia, eh, porque no vas a resolver la enfermedad, a lo mejor hasta se la complicas. Entonces, bueno, Keynes decía que al final de su libro principal, decía que la importancia de los economistas y los filósofos políticos, aunque ya estuvieran muertos, era mucho más importante de lo que la mayoría de la gente cree, porque termina afectando su presente y su futuro. Es decir, hoy en día, el que gobierna el país que estemos, en donde estemos, está imbuido, aunque sea de la boca para afuera, de una ideología política. En caso contrario, es muy difícil que haga un planteamiento, porque en ese caso cada persona te hace un planteamiento explicando de dónde viene su idea. Entonces, es mucho más fácil recurrir a ideas ya viejas y reciclables y adaptarlas un poco, o en Venezuela decimos tropicalizar la idea, es decir, llevarla adaptarla a la sociedad o al país en el que te encuentras, o sea, a tu necesidad. Ese es un elemento. El segundo, la filosofía, al ser la base de todo, es necesario para entender el trasfondo de cada cosa. Por ejemplo, a mucha gente, a mí me da un poco de temor porque creo que tienen una, a ver, están rezándole al Dios epistemológico equivocado. Es una forma metafórica de referirme. Por ejemplo, me dicen,
la ciencia me dice que 2 y 2 son 4 y eso es algo exacto. No, eso no es ciencia. Eso es un axioma, un acuerdo que permite que funcione todo el sistema del entramado matemático. La matemática per se es un lenguaje derivado de la lógica y la lógica es una de las piedras fundacionales de precisamente la filosofía. Entonces, hay una serie, no, es que si no se prueba, entonces no es científico. Oye, pero eso quiere decir entonces que la gran mayoría de teorías que no se han podido probar no son científicas. Y si no son científicas, entonces, ¿en qué son? Son meras opiniones. Pues si son meras opiniones, porque entonces estamos replicando y gastando dinero en saber si esas pueden replicarse o justificarse. Entonces, todo ese entramado es de epistemología, que te va a decir qué es ciencia y qué no lo es. Otro aspecto, por ejemplo, la filosofía no es ciencia, y en eso está muy claro. Al igual que hay que estar claro que no toda ciencia es empírica. La filosofía es precisamente la preocupación, la actividad, diría yo. Y aquí yo voy a hacer algo polémico. Mis amigos profesores de filosofía en la escuela no van a estar de acuerdo, pero yo creo que la filosofía no debe estar en la escuela. Creo que la filosofía solamente es útil para aquel que le es inútil. Es decir, creo mucho en la importancia del conocimiento inútil. En caso contrario, creo que estamos creando pues capacitaciones. Ejemplo, ¿para qué me sirve esta materia? Para conseguir trabajo. Entonces usted no está aprendiendo, usted se está capacitando. Su conocimiento tiene un valor hora hombre importante. Pero si usted quiere saber un poco más a profundidad y de repente preguntarse por qué estoy vivo, por qué debería formar pareja, por qué la sociedad se mueve como se mueve, por qué creo que todos son elementos de poder, por qué creo, por ejemplo, que la economía es un riesgo típico de la humanidad y no es algo impuesto o derivado de algún genio maligno, y etcétera, etcétera. Todos esos elementos son preguntas que te responde, bueno, que te intenta responder la filosofía, porque ese es precisamente, son la filosofía es la combinación de los temas imposibles de acabar. Es decir, en la filosofía no se acaba un tema. Quiero decir que en la ciencia tampoco. En la ciencia lo que hay es una presunción de completo el tema. Pero si tú cierras a la probabilidad de que la hipótesis, aunque hoy sea teorema o teoría, sea descartado, por ejemplo, vamos a colocar que yo creo que sucedió, ¿no? Que ha sucedido varias veces que lo mejor que le puede suceder a una persona es que le operemos el cráneo y hacerle una operación en el cerebro de tal manera que pues le curemos algunos síntomas de enfermedades mentales. Bueno, el que creyó eso terminó creando el concepto de la lobotomía e incluso se le dio un premio Nobel. Hoy en día eso a nadie se le ocurre que es algo adecuado, ¿sí? A nadie. Eso es un error. Bueno, y así hay N cantidad de errores científicos. Entonces, hoy en día se le está juzgando un valor de verdad a lo que es imposible que lo tenga, porque el problema de la verdad es que una vez que llegas a la verdad, no hay más nada sino que adorarla. Es decir, si ha llegado a la respuesta última posible, pues ya no hay discusión, lo que hay es que adorarla. Esa es la idea, esta es la solución. Todos somos dignos de respeto porque somos humanos, listo. Esa respuesta no se discute, no. Entonces adoremos y llevemos a la práctica esa idea, por ejemplo. Entonces, la filosofía te permite desmitificar todo, te permite cuestionarlo todo, pero no de forma alegre y arbitraria, sino basado precisamente, y esa es parte de lo maravilloso de la filosofía, de las mentes que han planteado el problema. Si tú tienes una idea hoy, ya alguien seguramente respondió tal como tú lo crees hoy, y alguien ya lo habrá rebatido. Entonces, la filosofía es darle pulitura a los problemas reales. Por ejemplo, ¿qué me acercó? Debo decir que yo soy abogado en mi área de ejercicio profesional. Y mi área de ejercicio práctico profesional empezó siendo penal y luego terminé en propiedad intelectual. Es decir, patente, innovaciones, modelos. Trabajé con una universidad patentando cosas. Y allí me di cuenta que había un problema en cuanto a las leyes actuales, es decir, las leyes de aquel momento y el futuro legislativo. Y eso fue en aquel momento, estoy hablando ya del 99, 2000, 2001, eran las brechas tecnológicas. Entonces, para poder explicar, por ejemplo, por qué el software se debía proteger por derecho de autor y no por patentes en aquel momento, se tenía que ir a las bases fundacionales, es decir, a la filosofía, a la consistencia de qué es el ser que hace eso, cuál es la finalidad de, por ejemplo, la protección del software, por ejemplo.
Entonces, todo eso raya más en la filosofía que en el derecho. Por eso hay una rama del derecho que es filosofía del derecho. Otro ejemplo, para que más o menos se entienda, anteriormente se consideraba que las penas eran correctivas de la conducta. Y antes de eso, es decir, que si tú vas preso, pues te van a reivindicar hacia la sociedad. Y eso se ha demostrado reiteradamente que es falso. Es decir, que la pena no está para eso. La pena está para cumplir una condena, y esta no es una teoría nueva. Esa es la segunda teoría de las penas. Entonces hay una serie de elementos para justificar por qué existen penas y para qué existen penas. Cómo las respondas va a cambiar prácticamente la política y las leyes en tu país. Un caso ahorita que es de filosofía pura y dura, que mucha gente cree que la ciencia te puede dar una respuesta, por ejemplo, al tema de la terminación del embarazo. Y dice, no, porque es un ser humano. Bueno, pues creo que es absurdo discutir que un bebé en formación no es un ser humano, no es un elefante, no es un iPhone. Obvio que es un humano. Si deja que mantenga su crecimiento, es un humano. Ahí no hay para dónde. La pregunta es si es un derecho. La pregunta será, ¿qué entiendes por derecho? Como la mayoría, bueno, en este caso hay interpretaciones de lo que es el derecho. Algunos dirán, el derecho es lo que diga el poder que es lo que es. Esos serán los positivistas. Es derecho porque lo dijo un magistrado, es derecho porque se le ocurrió de repente a algunos legisladores y por mayoría lo aprobaron. Bueno, la posición en la que por lo menos yo me encuentro, en la que somos los naturalistas, creemos que el derecho es una manifestación de las mejores conductas sociales que la historia ha llevado hasta el momento actual. Y esto no lo digo yo, esto Sófocles, hace unos 2400 años atrás, cuando escribió una novela llamada, bueno, una novela, perdón, una obra de teatro, una representación teatral llamada Antígona, lo planteó. Es decir, estas no son discusiones nuevas. Mucha gente que no ha leído los clásicos en los que se fundamenta nuestra sociedad, pues de repente se encuentra creyendo que es la nada. Y esto tampoco lo digo yo. Friedrich Nietzsche habló de la sociedad del nihilismo, que con la muerte de la idea del cristianismo y de la verdad con respecto a Dios, íbamos a terminar rezándole a cualquier cosa que nos diera una seguridad, aunque sea transitoria. Y obviamente eso creaba al Ubermensch, al superhombre. Pero todas estas cosas que ya tienen por lo menos 150 años como mínimo, ya estaba previsto. Incluso, actualmente estoy leyendo a Christopher Lasch, un libro de 1994, y el señor hace una disección que parece profética. Es decir, 15 años después, todo lo que el señor dijo se ha cumplido. Es decir, la toma de la universidad por la izquierda, es impresionante realmente ese libro, porque precisamente a través de las consecuencias filosóficas de permitir el relativismo, es decir, incluso Keynes en los 60 dijo que si tú querías pervertir a una sociedad, lo que tenías era que pervertir el dinero. Y desde los 60, los Estados Unidos, pues ya no hay el patrón oro, hay la impresión de moneda alegremente, y eso permite precisamente que no haya ningún valor estable. Al no haber valor estable, todo es permitido. Lo mismo que dijo Friedrich Nietzsche. Entonces, ¿por qué es importante conocer filosofía? Porque entendiendo de dónde venimos, podemos proyectar hacia dónde vamos y podemos dar respuestas basadas no solamente en lo que otros ya han entendido del tema, sino incluso agregarle a elementos propios. Por ejemplo, la inteligencia artificial es algo que ningún filósofo había previsto hasta que existió. Es decir, la inteligencia artificial tal como la conocemos hoy. Habían intentos de inteligencia artificial y pues algunas pruebas de eso. Pero ¿cómo vamos a tratar la inteligencia artificial? ¿Alguna vez trataremos la a la inteligencia artificial como persona de derecho? Algún día le daremos el concepto que tiene conciencia. Esos son problemas, porque si tiene conciencia, va a ser el único ser vivo reconocido por los humanos que tiene conciencia y que no es humano. Y eso va a ser un problema. Otro problema es el transhumanismo, por ejemplo, desde el punto de vista filosófico. ¿Hasta dónde es válido aceptar que se pueda modificar un cuerpo antes de dejar de llamarlo humano y empezar a llamarlo condición otra cosa, un objeto? No sabemos cómo llamarlo. Digo, porque la pregunta, y esta es por cierto una paradoja también bastante vieja de la época de la antigua Grecia, es en qué momento un grano de arena se convierte en un montón de arena. Esa es una de las paradojas más viejas que existen y es genial. Una forma muy fácil de escribirlo es de repente el cabello. ¿Cuándo podemos decir que te quedas calvo? Cuando tienes unas entradas de cuántos centímetros, cuántos cabellos tienes en tu cabeza, cuántos cabellos se te caen al día. Es decir, ¿cuáles son los parámetros que medimos? Bueno, esa determinación de los parámetros es lo que permite el desarrollo de todas las ciencias. Es decir,
Esos parámetros que no son científicos, esos parámetros que son filosóficos o metafísicos, a pesar de que a todo el mundo no le guste, mire, yo siempre digo que mis amigos materialistas, los que dicen, no, todo es la materia, sin darse cuenta, son idealistas, solo que con vergüenza. ¿Por qué? Porque si fuera la materia y no hay reconocimiento, si fuera la materia per se, lo que hace la vida humana como tal, entonces la idea que tú dices que la materia es, ¿de dónde viene? Si tú dices la idea, o sea, todo es materia, pero tu idea que dice que todo es materia no es material, sino que es una idea intelectual, entonces tu interpretación del mundo es una idea. Por consiguiente, tu visión del mundo es idealista llevada a la materia. Es decir, es una paradoja absoluta. Es como de repente el que me dice, no, yo soy anarquista y quiero la propiedad. Pero no puedes tener las dos cosas. Porque la propiedad se basa en que hay un órgano con fuerza suficiente para evitar que tú tengas que tener una fuerza privada para proteger tu propiedad. Si tú tienes una fuerza privada para tener tu propiedad, señor, usted no tiene propiedad, usted tiene posesión. No es lo mismo. Por consiguiente, alguien más fuerte que usted y mejor armado que usted, o en el momento que usted se duerma y toma posesión de la cosa, pues la cosa es de él. La propiedad requiere que alguien aparte del sujeto que dice que es propietario le reconozca y le diga, mira, si te vulneran la propiedad, yo te defiendo de esta o X, Z o Y manera. Si eso no existe así, no hay propiedad, hay posesión. Y la propiedad, y eso es parte de a veces mi conflicto con, por ejemplo, con algunos ideólogos de economía, por ejemplo, con Rayo, hace mucho tiempo yo le dije que Rayo no es liberal, Rayo es anarquista. ¿Por qué? Porque ningún liberal está en contra del Estado. Lo que estamos en contra del tamaño del Estado. El Estado tiene que ser reducido. ¿Y de dónde sacamos eso? De las ideas liberales. ¿Cómo sabe eso? Porque hay que leer a los filósofos políticos, de dónde se originó, cuál fue el elemento histórico, por qué se dio, por qué de repente Adam Smith no habla de capitalismo, como me dicen los marxistas, sino de libre mercado. ¿En qué momento los que apoyamos el libre mercado pasaron a hablar el término o la terminología de Marx, que habla de capitalismo, como si el sistema que apoyamos fuera un sistema diseñado única y exclusivamente para que el capital aumentara, que es una consecuencia? Entonces el problema es, bueno, entonces el socialismo, el capital aumenta. Claro que aumenta, solo que a diferencia del libre mercado, que está en varias manos, en el socialismo está en muy poquitas manos. La burocracia, los caciques, etcétera. Pero el capital sigue aumentando. Es decir, el aumento del capital es una consecuencia de todos los sistemas. Todos los sistemas que no están en quiebra, por supuesto. Es decir, de los sistemas que van mejorando su economía. Por consiguiente, para entender todo esto, no lo puedes hacer. Para saber dónde estás, por qué estás aquí y a dónde vas, tienes que conocer filosofía. Por eso es que es importante. E incluso en el club que ustedes, pues en un centro de debate, que es donde ustedes están ahorita, creo que el que no sepa de retórica o de sofística, y basado o bien en Aristóteles o en Cicerón, en todo lo que se en Perelman para colocar del siglo XX, en la pragma dialéctica, cosa a la que me opongo, pero en la pragma dialéctica, o incluso para que vean cómo ha cambiado, que hay ahorita teorías de la filosofía del derecho que dice que la filosofía del derecho no es más que una dialéctica argumentativa, es decir, que son argumentos, no es otra cosa. Simplemente es argumentos en donde tratamos de persuadir a un poder. Eso es todo. Y eso es interesante, es decir, son propuestas en las cuales la filosofía te está llevando el tema de la retórica, la persuasión a terceros, en la cual se te dice cómo debe persuadir, el deber ser de persuadir, la pragma dialéctica, de comportarte de forma adecuada, pasando por la sofística. Si mi propósito es persuadir, ¿qué me importa las reglas? Pasando por Aristóteles, algunas reglas son importantes, otras reglas no lo son. Y bueno, terminando, por supuesto, en toda la división que hoy en día de argumentación, teoría de la argumentación se llama hoy en día, antes se llamaba retórica, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que te ha dado de forma muy simplificada es filosofía. Por eso el que no sabe filosofía no sabe dónde está parado. Pero vuelvo y repito, no creo que la filosofía sea necesaria a nivel escolar. Creo que la filosofía debe ser posterior a la escolaridad. Y el que pregunte, ¿tengo salida profesional para la filosofía? Hay que responderle, mira, si vas pensando en obtener un salario a través del conocimiento filosófico, tal vez esa no sea la carrera para ti. Búscate una forma de comer y luego estudia filosofía. Pero filosofía es el conocimiento por el amor al conocimiento, no el conocimiento para conseguir dinero. Es un sitio donde te vas a sentar y tal vez no produzcas ni un solo dólar, ni uno. Y no le va a importar a nadie no producirlo, porque se está produciendo más bien otras cosas. Por ejemplo, darle un sentido a la vida, por ejemplo, plantearse la necesidad de la existencia o no de un Dios, la existencia del bien y el mal, la existencia de la belleza como un canon universal o no.
todo esto, por ejemplo, es estética, parte importante de la filosofía, eh, justificar precisamente algún tipo de conocimiento organizado, filosofía de la matemática, filosofía de la lógica, epistemología, qué es la ciencia y qué no lo es, cuáles son los métodos, porque no existe el método científico, existen los métodos científicos, eso hay que dejarlo claro. Mucha gente me dice, no, el método es este, pero es que ningún desarrollo científico importante usa ese método, ninguno. Normalmente sucede al revés, se descubrió un proceso haciéndose otra cosa. Entonces luego se hace la hipótesis y luego se valida la hipótesis. No es que se hace una hipótesis y luego se hace, así sería la ciencia normalizada, como diría Lakatos, uno de los epistemólogos más famosos del siglo XX. Pero bueno, ya he hablado mucho, no sé si vamos a otra pregunta. No, no, más bien muchas gracias, querido profesor. Con lo último que ha mencionado, me ha hecho eco en dos cosas. Primero, en este fin último que tendría la filosofía, que me ha venido a la mente justo un video suyo, en el cual explicaba hábitos de lectura y mencionaba también el hecho de que el problema de muchas personas que tratan de adentrarse en la lectura es que ven a la lectura no como un fin en sí mismo, que sería la búsqueda justamente de conocimiento y el disfrutar de la lectura, sino querer adquirir determinado conocimiento para determinada causa y fin, ¿no? Y con la filosofía, creo que en base a lo que ha dicho, también se puede establecer más o menos la misma conexión, la filosofía como el fin último del disfrute y de la búsqueda de conocimiento, más allá de, por ejemplo, un reto económico, como mencionaba. Ahora bien, ahí también introduce otro tema que me interesó mucho, que es el hecho de la filosofía como la búsqueda de la verdad. Y ahí me llama mucho la atención y me vino a la mente la obra de 1984 de Orwell, Sí. donde justamente pasa el problema de la falta total de pensamiento crítico por parte de los ciudadanos. Y también me hace recuerdo a esta frase tan cliché ya a día de hoy de sapere aude, ¿no? La frase de Kant de atrévete a pensar, que va también en relación a eso, ¿no? Que Kant cuando exclama la frase de sapere aude en su crítica a la razón pura, lo hace en base justamente a estos sofistas, si se los puede llamar así, que trataban de indicarles a las personas cómo tienen que pensar. Entonces, en base a todas estas premisas, otra pregunta que me gustaría hacerle es, ¿la filosofía como búsqueda de la verdad se podrá llegar a verdades absolutas? ¿Existe el concepto de verdad absoluta en filosofía o más bien es un término que va cambiando y que debería estar en constante reflexión por parte de las personas que gustan estudiar filosofía? Yo creo que hablar de verdades es matar la ciencia o la actividad a la que te dediques. Si hemos llegado a la verdad, no hay nada que discutir. Es decir, si la verdad es, ¿qué vamos a decir? ¿Qué se opone a la verdad? Entonces, la idea real es el conocimiento por el mero hecho de disfrutar el conocimiento. Es decir, eh, si bien hay un relativismo que te permite poner en duda todo lo que se ha sostenido, no es cierto que ese relativismo, porque si fuera así, entonces el relativismo sería absoluto. No es cierto que ese relativismo es aplicable a todo, sino que tienes que justificarlo. Y tienes que justificarlo de tal manera que la demostración que hagas sea coherente con las ideas que sostiene esto. Por ejemplo, yo parto que la moral es absoluta. Yo no creo que la moral sea relativa. Y puedo demostrarlo con tres características que se ven en todas las sociedades. No matarás, y eso implica a tus padres y a tus hijos. Así que un concepto, primero es no matarás, segundo es respetar a la familia. Es decir, mantener vínculos afectivos. El amor es importante. Y por cierto, ahí hay una frase que muchas veces confunden de Adam Smith, que Adam Smith dice, no vivirá de pues, la solidaridad, se me fue la palabra que él colocaba, de la piedad, del carnicero, sino de sus propios intereses. Claro, pero eso se refiere de la familia para afuera, porque en la teoría de los sentimientos morales te habla de precisamente la relación con los sentimientos, es decir, con lo no comercial. Está la parte comercial, que es usted y yo, que no somos familia y que interactuamos bien en servicios, pero dentro de la casa no se interactúa con bien en servicios. Se realizan actos porque se desean realizar, porque uno se siente bien o porque uno cree que es su deber. Ejemplo, que es la parte, por ejemplo, política, que muchas veces te dice, ser madre es un trabajo. No, ser madre es un deber de la madre. Al igual que ser padre no es un trabajo, es un deber. Tú verás si obviamente ese deber lo justificas por el amor que te da hacer las cosas o porque crees que es lo adecuado precisamente para el futuro pues, de tus hijos, de tus vástagos. Sea como sea la condición en la cual te vas a basar, darle la espalda a ellos es algo malo. Al igual, la vida de alguien es algo malo. Eso está, no hay ninguna sociedad que te diga acabar con la vida de otro es buena.
Entonces, por ejemplo, pero antes las sociedades justificaban la guerra. Claro, pero es porque la condición de persona no se la daban a tu enemigo, no se la daban a los esclavos. Por ejemplo, yo voy a pelear contra bárbaros, contra inhumanos, como personas no civilizadas. Entonces, ahí tiene la justificación. Tú no vas a acabar con un ciudadano, es decir, con alguien igual a ti. Y esa es parte de las ganancias de la democracia liberal. Es decir, que nos igualó a todos, al más inteligente, al más rico, al más aristocrático y al más pobre, todos se resumen en un voto valor. ¿Eso es bueno, eso es malo? Bueno, según Aristóteles, según Sócrates, la democracia, y pues según Montesquieu y según Tocqueville, la democracia tiende de un hilo y pasa muy fácilmente de un sistema ideal, realmente para Aristóteles, el modelo político ideal es la república. Y el modelo errado, es decir, este es el modelo bueno y el modelo malo es la democracia. Porque para él darle las decisiones a una mayoría, eso iba a dar una inestabilidad que no te podía. Recuerda que estamos hablando de civilizaciones que plantearon hacer de repente una construcción por 300 años. Hoy en día, imaginar hacer, por ejemplo, una catedral, digo, pues sabías que, o una pirámide, para no solamente hablar del concepto de Dios, sino si tú haces una pirámide, no es algo que vas a ver de repente en vida tú y tal vez ni siquiera tu hijo, sino que se tardan tal vez en la construcción 30 o 50 años. Ese tipo de largo plazo ha desaparecido en la democracia liberal. Eso ya no existe. Es decir, lo que no me sirve para la próxima elección no me sirve como plan político. Entonces, eso es un riesgo que ya nos lo avisaron hace mucho tiempo atrás. Es decir, esta es la deriva populista y del populismo se llega a la demagogia. Es decir, al gobierno del popular, del populacho, para ser exacto. Y pues eso no es absolutamente nada bueno para pues nuestro futuro político. Ahora, aparte de estos aspectos que tienen que ver, por cierto, con la filosofía política desde la antigüedad hasta el presente, pues nos vemos enfrentados al concepto de qué hacemos para determinar qué es absoluto. Y ahí viene el problema. Por ejemplo, ¿cuándo podemos decir que algo es absoluto? Y ese es un problema filosófico. Por supuesto, yo mantengo una posición. Creo que hay aspectos morales que son absolutos, creo que hay aspectos morales que son relativistas. Pero aquí viene un problema. El aspecto moral le da la condición de bueno o malo, no la condición de aceptable o no aceptable. Atentar en contra de una persona no es bueno, es malo, pero lo puede justificar. Ejemplo, legítima defensa. Ejemplo, estado de necesidad. Ejemplo, estado de conmoción nacional. Ejemplo, guerra. Entonces, ¿eso significa que ahora yo soy bueno? ¿Mis actos son buenos? No, no lo son, pero se han perdonado socialmente. Es decir, se te entiende la situación. Quiere decir que no vas a ser condenado socialmente, penalmente hablando, etcétera. Pero eso no quiere decir que esos actos se convirtieron en actos virtuosos, en actos piadosos o en actos buenos. Y ese es el problema prácticamente de lo que hay hoy en día. Por ejemplo, incluso esto no lo digo yo, Aristóteles decía que había que llegar a acuerdos comunes mínimos para sostener todo el edificio del conocimiento científico, que es parte del problema del relativismo. Por ejemplo, los axiomas matemáticos tienen que existir, en caso contrario no existe la matemática. Los axiomas lingüísticos tienen que existir, pues si no tú y yo no nos entenderíamos. Es decir, cómo se lee las letras que tengo aquí abajo y las letras que tienes tú, es algo que es un axioma entre nosotros. Hablamos castellano, hablamos español, entonces esas pues, letras tienen un tipo de sonido específico y se entiende muy fácil cuando hablamos en otro idioma. De repente, como la palabra, que para mí es importante y es absoluta, por ejemplo, escritorio, en inglés sea des o en alemán sea otra cosa, en japonés sea otra cosa. Y sin embargo, seguimos hablando del mismo objeto. Entonces, aquí muchos filósofos del siglo pasado decían entonces que todos los problemas de la filosofía son un problema de lenguaje. Eso era Wittgenstein, hasta que llegó Popper y, bueno, tuvieron un conflicto con una chimenea y un atizador, y a mí siempre me gusta contar la historia, porque, pues, palabras más, palabras menos, Wittgenstein dijo todo es lenguaje, y el otro le dijo no, y Wittgenstein agarró, pues, el atizador y le dijo, claro que todo es lenguaje, y le dijo, no, fíjate incluso que no está el lenguaje, que amenazar a un orador con un atizador no tiene que ver con la lengua y sabemos que es malo. Es decir, hay una moral. Es decir, hay cosas que van más allá. Es decir, si no nos podemos comunicar, por ejemplo, tú hablas mandarín y yo hablo español y quedamos en una isla,
te aseguro que si yo te doy un golpe en la boca o en la cara, tú no vas a decir, bien hecho. Te vas a defender y me vas a volver el golpe. Es decir, es obvio. Entonces, estamos entendiendo que eso es malo para la convivencia. Si queremos salir de la isla, pues lo mínimo que tenemos que hacer es tratar de entendernos y buscar soluciones conjuntas, es decir, comunes, para un problema conjunto. Entonces, esos son elementos obvios sociales. Un elemento social que a la gente se le olvida también es que la sociedad no es una condición permanente. Hay demasiadas sociedades que han fracasado y se han convertido en barbaries y que han sido conquistados por sus vecinos que se mantuvieron organizados. Esa es la historia de la humanidad. Lo que pasa es que estamos en países y creemos que así ha sido toda la vida. Y resulta que los países tienen 200 años de historia. La humanidad tiene unos 5.000, 6.000 años de historia escrita. Por consiguiente, este es un periodo muy corto de histórico que puede cambiar. El día de mañana, de repente, nuestros países, tal vez nuestros nietos, no vivan en estos países ya no existan, existan en la región. Por ejemplo, Bolivia y Venezuela pertenecen en algún momento a la comunidad andina. Puede ser que el día de mañana ya no exista ninguno de nuestros países, sino un gran conglomerado llamado comunidad andina, y ese sea la nación. Es decir, por lo menos ante los ojos, una confederación ante los ojos internacionales de un solo país. Entonces, esos son elementos que podrían suceder. O por el contrario, que nuestros países se dividan a su vez en países más pequeños. Ah, bueno, Bolivia se dividió en dos países, o Bolivia se junta a Perú, o Perú se junta a Bolivia, por ejemplo, que es una aspiración de muchos peruanos. No sé si los bolivianos quieren lo mismo, pero bueno, ese tipo de elementos históricos, eso puede suceder. Son elementos que, salvo que sepas entender qué hace esto especial o que no lo hace especial, es que puedes mantener el concepto de comunidad viva. Y el concepto de comunidad viva es que estamos en un mismo barco que va a tener una misma derivo si no tenemos posiciones filosóficas, políticas, morales y económicas comunes. Si una parte va nadando para un lado y el otro para otro lado, el barco está sin control alguno y posiblemente pues vayamos contra rocas y bueno, pase lo que tenga que pasar. Sí, justamente con lo que ha mencionado me ha llegado a la mente muchas reflexiones en torno a este debate que estaba planteando. Pero otra pregunta que me gustaría hacerle es que muchas personas también ven la filosofía, de hecho, más allá de buscar algún tipo de conciliación común, lo ven desde el lado individual en torno a, por ejemplo, a la filosofía como herramienta para buscarle el sentido a la vida. Entonces ahí es donde vos te topas con un Camus y ya se te va medio que al catre tu idea original, ¿no? O dices, bueno, yo quiero usar a la filosofía y quiero empezar a leer filosofía para buscarle el sentido de la felicidad y lograr la máxima de ser una persona feliz, donde te vas a encontrar a un Schopenhauer que te va a también botar tus ilusiones. Entonces, en base a eso, y que muchas personas también conciben a la filosofía como la posibilidad de realización individual o de determinadas capacidades individuales a través de la filosofía, cabe también la pregunta que me gustaría hacerle: ¿de qué le sirve a una persona estudiar filosofía? ¿Por qué a una persona debería serle de interés el adentrarse al mundo filosófico si es que a priori te encuentras con que más bien la filosofía no te da ninguna respuesta, como usted bien mencionaba, absoluta a ninguna cuestionante, ¿no? Entonces, ¿por qué debería importarnos estudiar filosofía? Bueno, porque somos seres conscientes. La diferencia de nosotros y cualquier otro animal que somos sintientes, esa es la parte común de todos los animales, incluyendo los humanos, es que no todos son conscientes. Y la regla número uno de la conciencia es que nos identificamos como un ser. Y la forma más fácil de saberlo es colocar a nosotros un espejo y al perro un espejo. El perro le va a ladrar a su imagen, normalmente, ¿no? A lo mejor algún perro muy inteligente entienda que es él, pero es la excepción a la regla, no es la regla. La mayoría de los animales no van a entender que son ellos reflejados. Es decir, no entienden el concepto de ser y de finitud. Y los seres humanos tenemos los dos conocimientos. Sabemos que estamos, que somos, y además que tenemos un tiempo limitado, con la maldición de no saber cuánto dura ese tiempo. Es decir, todos tenemos un tiempo prestado. Las escuelas filosóficas de Atenas, todas terminaron en un momento dado creando un sentido a la vida. Posteriormente, las religiones colapsaron, es decir, se tomaron el concepto de darle un sentido a la vida. Y hoy en día existen otras, vamos a llamar, posiciones alternativas que tratan de darte una función a la vida. ¿Y esto por qué? Porque vivir sin sentido es estar muerto por dentro. Es la realidad, es decir, es una condición filosófica que la psicología ha demostrado. La depresión es precisamente no conseguirle un sentido a la vida y precisamente eso fue parte del problema de los existencialistas. Yo siempre me he decidido contra el existencialismo, porque el existencialismo dice
me voy haciendo según lo que yo vaya decidiendo, y no es cierto. Te vas haciendo según lo que tú vas decidiendo, va sucediendo, va decidiendo el conductor de al lado, va decidiendo la sociedad, va decidiendo el país, va decidiendo, es decir, no es que nosotros y nuestra decisión es única y según nos vayamos moviendo va cambiando el concepto absoluto, no, no, sino que tenemos limitaciones en nuestro alcance. Es decir, no es verdad que, es decir, esto se le llama el síndrome de Adán, ¿no? Que todo empieza conmigo. No, cuando tú naciste existía un país, un idioma y una familia, y tú naciste en ese contexto. Y cuando tú te vayas va a seguir existiendo el idioma, el país y otra familia, posiblemente creada por ti. Entonces, este es un continuo, un devenir. Yo creo que eso es lo primero que la filosofía te enseña. Somos apenas un devenir histórico. Y ese es precisamente lo que el existencialismo, que es otra posición filosófica, dijo, no, no es cierto. Soy un yo que existe precisamente porque estoy existiendo. Y no que el resto sigue existiendo, existas tú o no. Es decir, nosotros somos algo que nos metemos en algo que está existiendo y que cada decisión que tomamos está condicionada por las decisiones que otros toman. Por ejemplo, si yo de repente quiero salir con alguien, yo estoy casado, pero por ejemplo, si ustedes que son jóvenes quieren salir con alguien, no es tu decisión la que hace eso, es la compatibilidad de las decisiones en el mismo tiempo y momento en que ambos coinciden. Oye, amor, digo, hola María, ¿estás libre para salir hoy? Quiero salir, pero hoy no puedo salir, salgo mañana. En ese momento no hubo la salida y no bastó tu decisión o tu accionar. Se debió dar otra circunstancia. Sí, claro que sí, venme a buscar. Bueno, perfecto. Me monto en el carro y el carro se ha dañado. Entonces hay un factor material que afecta mi decisión y la de María. Parece que no lo vamos a ver hoy, pero tú eres un muchacho insistente y tenías ganas de ver a María, así que vas caminando y ha caído un chaparrón. Y por supuesto te mojas, pero tú dices, voy a ver a María el día de hoy porque hoy me declaro a María. Y tú vas y obviamente agarras una canoa y empiezas a nadar porque está lloviendo muy duro. Y cuando llegas a que María, te dice la mamá, no, María pues se quedó dormida porque no sabía, no lo llamaste, no sabes si venía o no venía, no la vas a ver hoy. Conclusión, hay una serie de factores que tienen que ver con decisiones que podemos controlar y con decisiones que no podemos, o con consecuencias no podemos controlar. Y eso es parte de lo que, por ejemplo, mi escuela favorita de vida te dice, que es el estoicismo. Tienes que entender qué es lo que tú puedes realmente cambiar. O sea, el estoicismo te limita, te dice, mira, es decir, no eres Superman. Ese concepto no existe. En el mundo real eso no existe. Tienes limitaciones. E incluso por más que quieras cambiar algunas cosas, no la vas a poder cambiar. Aunque tengas todo el deseo, no lo vas a poder. Entonces, antes de perder el tiempo, mientras estás por eso, identifícalo. Otros dicen que no, el hedonismo, por ejemplo, el hedonismo está muy mal entendido. El hedonismo se cree que es la búsqueda del placer. Realmente es la búsqueda del placer, pero no carnal, sino la búsqueda del placer intelectual. Es decir, como somos una conciencia que tiene preguntas que responder, ¿por qué estoy vivo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué va a ser de mi futuro? Digo, porque sabemos que vamos a morir, o cómo voy a enfrentarme a la muerte. Incluso algunos decían que la filosofía es prepararte para la muerte, que a la final es prepararte para la vida, porque toda vida termina. Ese es, tal vez con el transhumanismo, tal vez la cosa cambie, pero por ahora todos los seres humanos vamos a morir, salvo que ya no seamos seres humanos. Ese es parte del concepto del transhumanismo. Si no mueres, no eres humano, porque la característica humana es la finitud del mismo. Una vez que no hay finitud, tal vez ya no seas ni siquiera en la condición de persona individualizable, sino tal vez seas persona colectivizable. Es decir, eres tú más el cerebro. Por colocar un ejemplo, hoy en día hay una teoría que dice que nuestras conciencias pueden tener ser réplicas digitales y vivir en una red. Pero ese no eres tú. Sí, de mi posición que soy naturalista. Algunos dirán, sí, pero la réplica es una conciencia propia. Ajá, pero si está en un sistema que además está administrado por otra conciencia, lo que es parte de otra conciencia. No, para que quede claro, estoy explicando. Como si agarraras y aquí alguien se cosiera a ti, pero alguien chiquitico. Esta persona tiene una individualidad, tiene razón, pero quien decide ya dónde hacemos eso, yo, no esta. Entonces, la conciencia de esta es inútil. Se convierte simplemente en algo que no puede cambiar la decisión de la única conciencia que termina gobernando. Esto va a terminar con alguien que no va a tomar conciencia, es decir, que va a tratar de vivir lo que pueda vivir si es que el concepto de vida se aplica a conciencias digitales. De todo esto, ahora imagínate eso multiplicado por 1 millón de personas pegadas a mi cuerpo, pequeñitas, que quieran decidir y que yo no les haga caso porque soy una conciencia superior.
terminan siendo absorbidas por mí. Es decir, estos son parte de mi conciencia, pero ellos no son conciencia real. Digo, pues no tienen capacidad de influir en nada. La conciencia no es solamente darte cuenta que existe, sino poder influenciar en las decisiones. Por eso es que, por ejemplo, hay otra posición importante en la filosofía: existe el determinismo o existe el libre albedrío. Si no existe la libertad de tomar decisiones, aunque sean malas, entonces no somos culpables de nada. Y eso afecta a la política, pues si no somos culpables de nada, no deberíamos meter preso a nadie por tomar la decisión de llevarse un carro que no es de él. Entonces, todo esto tiene problemas muy graves. Al contrario, si tú dices, bueno, el pobrecito, la persona no es culpable, entonces hay que darle un gobierno que le dé facilidades para que pueda tomar mejores decisiones. Ay, si se equivoca. No, no, pobrecito. Entonces, todo estas que son visiones filosóficas se ven representadas en posiciones políticas y nos afectan de forma directa, porque lo vamos a ver en leyes, en impuestos y en nuestro día a día. Por eso es que es bastante importante no solamente la visión de para qué vivimos, que es de las escuelas filosóficas, el hedonismo, el estoicismo, etcétera, una gran cantidad de escuelas, y incluso hay algunas que son las eclépticas que nos sobrevivieron. La mayoría de estas fueron sustituidas por religiones posteriores. Muchas religiones, como por ejemplo el catolicismo, se embebió de la filosofía clásica. Nietzsche decía de una manera que el catolicismo era Platón y Aristóteles para las masas, y en cierta forma tiene razón, pero el catolicismo, el cristianismo también tiene su propio discurso filosófico impresionante. Por ejemplo, fue el primero que le dijo todos somos hijos de Dios, es decir, no hay división por color, por capacidad económica, por nacido de una familia o de otra, ni por concepto de nación. Es decir, todos somos hijos. Eso es algo impresionante. El amor lo puede todo, el amor lo cambia todo. Eso es algo también. La piedad es importante, tienes que ayudar a tu prójimo. Esos son visiones que cambian por completo, porque antes era tengo que ayudar al mío. Por ejemplo, si veo un romano, y yo soy romano, debería ayudar al romano. Pero si yo soy un romano y veo a un bárbaro herido, no debería ayudar al bárbaro, salvo que lo tome como prisionero y luego mi esclavo. Esa sería más o menos la visión de cómo va cambiando las personas, las obligaciones, las consecuencias de eso, y cómo todo eso no es más que pensamiento filosófico puesto en la práctica. Y eso es incluso nuestro día a día. Hoy en día que tenemos problemas bastante graves, como por ejemplo la inteligencia artificial o el deterioro de la representación democrática, entonces tenemos que ir de nuevo a la filosofía para darle respuestas. Respuestas que son siempre de alguna u otra manera transitorias, pero no relativas. Esa creo que es la parte importante. Una respuesta puede ser considerada absoluta transitoriamente, pero no relativa. Es decir, si te estoy diciendo o si hemos llegado a un acuerdo de que este color es, no sé, blanco, eso es absoluto para todos. Todos decimos que es blanco. Pero luego ya tenemos una capacidad, ahora tenemos unos ojos biónicos que no nos permiten ver el blanco, nos permiten ver números. Entonces el color ya no es el blanco. Este color es el número 0123. Estamos hablando de lo mismo, pero como tenemos una percepción diferente, nuestro eh, condicionamiento y categorización de las cosas es diferente. Por cierto, eso tiene que ver mucho con que el humano es la medida de todas las cosas. Si nosotros tuviéramos percepción de mosca, la mosca sería la medida de todas las cosas. Digo, como humanos es que medimos las cosas hacia los humanos. Y pues mucha gente está en contra de esta visión, pero esa es la visión real. Es decir, si nosotros tratamos de abogar por las orugas no van a entender lo que estamos haciendo. Así que siempre serán humanos que van a comportarse para ayudar a las orugas y no una interespecies de comunicación allí. Esa es parte, es decir, lo único que puede ayudarnos la filosofía a entender nuestra posición en el mundo y la respuesta y la forma en que entendemos la realidad. Y eso es precisamente la función principal tanto de la filosofía como de la ciencia. La ciencia lo que me da es la explicación de la realidad, la explicación del por qué las cosas son como son, pero no del cómo deberían de ser. Ni siquiera me dice que esa sea la respuesta única, porque el día de mañana la justificación uno puede no funcionar. ¿Y cómo funciona la ciencia? Bueno, yo parto de la visión epistemológica que la ciencia tiene que ser predictiva y no a posteriori. Es muy fácil ser lo que llaman, su padre llama el capitán posteriori. Resulta que, por ejemplo, yo tengo un problema con muchísimo de la psicología evolucionista, que es que te dice, bueno, los humanos hemos hecho así porque eso permitió la evolución.
¿Cómo probamos eso y cómo eso nos permite saber cómo vamos a evolucionar? No nos permite saberlo. Entonces, ese es un conocimiento importante, interesante, especulativo, pero no realmente científico, porque si no me permite predecir que, por ejemplo, si el matrimonio desaparece como institución entre hombre y mujer, pues posiblemente la sociedad termine colapsando. ¿Tú no puedes predecir eso? No. Entonces tú eres científico. Eres obviamente científico a posteriori. Luego tú me dices, bueno, mira, resulta que la mitad de la población dejó de nacer porque al no haber parejas estables, por poliamoroso, por lo que sea, pues fue cada vez más costoso tener niños y por consiguiente no se tuvo niños y hemos perdido el 80% de la población en donde, no mundial, sino en donde se consiguió o se concibió que el matrimonio era una, una institución tradicional muerta y que no tenía ningún sentido. Entonces, esos elementos tienen que ser o explicados a través de la filosofía que después se convierte en política o a través de teorías a posteriori como la psicología evolucionista. El problema, como vuelvo y repito, de la psicología evolucionista es que son especulaciones que no me permiten predecir nada. Por consiguiente, no me sirven. Como dijeran, ¿por qué no resultó la cita? Bueno, puede ser por esto, pero eso te permite saber una cita que vaya a funcionar. Si la respuesta es sí, ahí tú puedes tener un conocimiento científico porque es predictible. Es decir, me permite saber que en igualdad de condiciones debería probabilísticamente tener un acierto en resultados. No quiere decir que siempre sea el mismo resultado. Según Popper, si el resultado no es siempre el mismo, está falsada la teoría que hayas tenido. Por ejemplo, si para hablar de YouTube, si yo digo, si hago estas tres cosas, el video siempre va a tener 10.000 visitas. Bueno, hice tres cosas, el video tuvo 4.000 visitas. Significa entonces que lo que yo consideraba que era una verdad revelada, absoluta y científica, no funcionó, aunque sea una vez. Según Popper, entonces esa es una teoría que no me sirve. Habrá que modificar la teoría o revisar las proyecciones que tenía. Todo ese tipo de conocimientos te permite entender pues el funcionamiento de la sociedad y tu función dentro de la sociedad. Y todo eso es única y exclusivamente filosofía. Muchísimas gracias por sus consideraciones y reflexiones, profesor. Con lo último que ha mencionado también, más que todo sobre el tema de los intereses actuales, por ejemplo, la filosofía que en un momento tocó, hablando de algunos debates importantes que hay en torno a diferentes corrientes de pensamiento. Si bien la filosofía a lo largo de la historia de la humanidad ha tratado innumerables temas, desde la antigua Grecia con Platón, con Aristóteles, con Zenón de Sitio, precisamente de los estoicos, pasando ya al siglo de las luces con Kant, Hegel, luego ya más posmodernos, están en Foucault, ahora ya un Zizek, si podemos dar algunos ejemplos, pero existe este tema también de la filosofía como herramienta diferenciada o mejor dicho, herramienta que busca determinadas cosas de acuerdo también al contexto temporal. Entonces, actualmente los debates filosóficos más populares o que tendrán más eco en la academia y en la esfera pública también no serán los mismos que antes. Y eso yo lo quiero ligar con su canal de YouTube, primero preguntándole por qué decide adentrarse a hacer un canal sobre filosofía, que a priori es un tema aburrido para una gran parte de la gente y que tampoco llama el interés en un primer momento, ¿no? Entonces, y va en contradicción con lo de un canal de YouTube que debería buscar, en todo caso, de ser un canal conocido, ¿no? Entonces, buscar ser un canal conocido con un tema que es de poco interés, como la filosofía, me parece muy interesante. Entonces, primero, ¿por qué se le ocurre hacer sobre este tema? Y en base también a lo que estaba hablando anteriormente, de los debates populares filosóficos del momento, de nuestra época, ¿cuáles consideran ustedes que son las problemáticas que la filosofía tiene que tratar de resolver actualmente, que seguramente son también las que usted trata en su canal? Entonces, más o menos para finalizar, quería plantearle estas dos cuestionantes. Bueno, con respecto al canal, la verdad es que el canal fue una evolución, porque empecé con literatura. Cuando empecé en el canal, estaban muy de moda los booktubers y eran muchos jóvenes leyendo novelas modernas, pero bestseller malos realmente. Es decir, crear un canal para recomendarles novelas clásicas o novelas contemporáneas, pero de alto nivel, es decir, con las que realmente pudieras aprender algo, reflexionar algo, vivir otra vida interesante. Y no ver una película de repente de 1 hora y media, una comedia romántica. Entonces, era, puedes ver ese tipo de contenido, es decir, puedes ver ese tipo de novela o te presento aquí otra novela.
debo decir que las novelas que siempre más me han gustado son las novelas con reflexiones filosóficas, son muchísimas. Entonces, precisamente de allí, por ejemplo, 1984, Un Mundo Feliz, algunos poemas, por ejemplo, uno de los poemas más importantes de la filosofía para mí, norteamericana, perdón, británica, es Ozymandias, que te habla de la futilidad del poder, es decir, aquí yace este gran coloso y nunca soy el amo del mundo, y quien lo está viendo es alguien que 18 siglos después no queda nada, queda solamente la frase que es patética, es una forma de decirte, mira, lo que a veces el ego no nos permite entender que tenemos una función muy limitada temporalmente o mucho más modesta de lo que como individuo de una especie podemos llegar a creer que tenemos. Entonces, ese es un aspecto. De allí empezó obviamente a ir a la parte de la filosofía más dura y pura. Y sobre todo porque dos canales amigos que son peruanos, que es el Monitor Fantasma y el Robot de Platón, tuvieron una conversación sobre la inutilidad de la filosofía. Y entonces yo le hice una respuesta diciendo, no, la filosofía, te equivocas, la filosofía no la puedes ver en concepto de utilidad monetaria, porque si eso es así, pues el amor es inútil, la diversión es inútil, la apreciación de la belleza es inútil y hasta incluso escuchar música es inútil, salvo que gana dinero con ello. Entonces, lo que te estás diciendo, entonces, la vida no productiva es inútil. Y entonces la vida no productiva es lo que da la vida. Es decir, la belleza de la vida está en lo no productivo. Lo productivo es la necesidad de tener una calidad de vida económica, etcétera. Pero la belleza está exactamente en lo que no es necesario. Mira, Aristóteles hablaba que los amigos, en estos días fue el Día del Amigo con Derecho en Argentina, un amigo con derecho no es un amigo. Los amigos son los que no se necesitan mutuamente para nada. Pero si tú necesitas la amistad del sujeto para algo, ya no hay amistad, hay interés. La amistad precisamente parte, según Aristóteles, yo coincido con él, de dos sujetos que son autónomos, autosuficientes y no se requieren entre ellos. Precisamente por la inutilidad de estar entre ellos juntos es que son amigos. Es decir, ¿por qué te sientes bien hablando con tu amigo? Porque hablamos de tonterías. Y me siento bien entender a alguien que, compartir con alguien que además coincida en algunas tonterías o que aprenda algunas tonterías que jamás había imaginado. Ese gastar tiempo, matar tiempo, es lo que le da pues, calidad al concepto de vida. Y eso es precisamente uno de los aspectos de la escuela de filosofía que siempre te han dicho. Es decir, no es, incluso los romanos en una época se consideraba que el ocio es lo que separaba al rico del pobre. El pobre no tenía capacidad ociosa, pues tenía que trabajar para poder comer, o vivir, o pagar las cosas, mientras que el rico tenía otros que trabajaban por él y él podía hacer su vida de ocio. Todos los filósofos, salvo pues, Diógenes el perro, eran relativamente ricos o venían de familia acomodada, porque para filosofar tenías que tener el estómago lleno. Si tú no podías tener hambre y tus necesidades y filosofar, salvo los cínicos, que ya es otra clase de sujetos de verdad muy interesantes, pero que bueno, no creo que nadie quiera ser un cínico, no creo que nadie quiera mudarse a un barril y vivir con, vamos, Diógenes tiene historias muy interesantes. Digo, Diógenes es un antisistema absoluto, totalmente antisistema, es decir, ese sí sería lo que sería un antisistema creíble. No depende del comercio, no depende de la economía, incluso uno de los cuentos con Platón, se la jugaban duro Diógenes y Platón, decía, en este caso no recuerdo quién fue, porque fue una conversación, pero no recuerdo el otro filósofo, que decía, mira, estás aquí y tienes que comer eh, arvejas porque no vas a rendirle pleitesía al rey, por decir algo más o menos de la anécdota. Y entonces dice, no, al contrario, tú tienes que aprender a disfrutar de las arvejas para no tener que, no depender de estarle pues, peinando la media a el rey. Es decir, es al contrario, es decir, mira lo que tú tienes y las posibilidades que tú tienes, disfruta lo que tienes y lo demás simplemente es accesorio. Es una vida muy dura, muy pues de martirio que no creo que la mayoría de la gente quisiera vivir, pero en general es una forma de decirte que incluso eh, antisistema, es decir, incluso cuando necesitas, puedes depender de repente de unas creencias filosóficas o incluso religiosas, que también pues mucha gente sufre martirio por visiones eh, religiosas y eso martirio puede ser, bueno, N cantidad de cosas que te hagan a tu cuerpo o de pasar necesidades que tal vez no necesitas pasar. Ese tipo de elementos
crea en un futuro, si tiene resultados positivos, héroes. Y la sociedad necesita siempre son modelos heroicos para seguir. Por consiguiente, en el contexto del interés de la filosofía, la misma plantea formas de vidas que se sostienen a través de la razón. Y eso es algo que no se ve, no es algo muy común en ver, y es algo que alimenta el espíritu, porque los seres humanos tenemos una condición de espíritu, es decir, una condición de ideas, como te dije al comienzo con los materialistas. Los materialistas tienen la idea de que todo es materia, pero no tienen la materia de que todo es materia, porque simplemente necesitan una idea para interpretar el mundo. Por consiguiente, su interpretación inmaterial e ideológica es que el mundo no tiene ideas, aunque esa sea una idea. Es una contradicción del materialismo, a mí siempre me parece una contradicción muy jocosa. Para mí, el materialismo es pues una visión o una fragmentación del idealismo, pero con realidad. Idealismo realista, vamos a llamarlo, que creo que es la forma más adecuada de hablar del materialismo. Hay muy pocas personas que siguen el materialismo a pie de juntillas, como hay muy pocas que siguen el idealismo a pie de juntillas. Es decir, todo es idea, no existe nada, sino solamente lo que yo imagino. Casi nadie cree eso, al igual que casi nadie cree que todo es material y las ideas no existen porque son solamente circuitos eléctricos y no hay más allá que circuito eléctrico, porque tampoco la mayoría cree eso. Cree que hay algo intermedio entre la realidad creada a través de las ideas y las ideas creadas a través de la realidad. Posiblemente la verdad está en algún punto medio de esto. No lo sabremos jamás. Y eso es parte de lo sabroso de las discusiones filosóficas. En algún momento estará inclinada hacia un lado o inclinada hacia el otro. Por consiguiente, fui viendo que había mucha cantidad de personas en YouTube opinando sobre temas interesantes e influyendo en los jóvenes, pero desconociendo muchísimo la cultura clásica y la filosofía. Incluso canales como Robot de Plankton, le he hecho varias respuestas, o como Crespo de Quantum Factory, porque si bien no me puedo poner a debatir en la parte física, sí puedo debatir en la parte de qué es la ciencia, qué es la verdad y por qué la ciencia nunca descubre la verdad. La ciencia solamente nos acerca a una visión. Por ejemplo, mucha gente habla de la término negacionista. Bueno, pero la gran mayoría de las quejas no es, no es negar algo que es evidente. La Tierra se está calentando. La pregunta es por qué y cuáles son las medidas que mejor podemos hacer para evitarlo, si es que podemos hacer algo. Entonces, ahí es donde está la diferencia, no es negar algo, la diferencia es si la causa que tú estás diciendo es la verdadera. Históricamente se ha demostrado que hasta ahora tus predicciones todas han fallado, todas sin excepción. Entonces, de repente que la humanidad se meta en un forcet que tiene consecuencias económicas y que no garantiza una solución a un problema, que reconocemos el problema, tal vez no sea la mejor forma de resolverlo. Tal vez sea la mejor forma tratar de financiar elementos tecnológicos que te ayuden a resolver problemas concretos y esos problemas te permiten ir sustituyendo una tecnología por otra, pero no obligando, porque en el caso de obligar, pues bueno, ahí tienen lo que le está pasando a Europa. De repente no pueden producir energía. ¿Y qué les pasó? Previeron que otros le dieran energía. ¿Qué le pasa a los Estados Unidos? No puedo producir petróleo. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ir a pedir a los países petroleros que produzcan petróleo. Entonces, aquí no hay una no producción de lo que en teoría ellos dicen que es tecnología que contamina, sino hay un desplazamiento de las tecnologías contaminantes. Entonces, aquí no hay una respuesta verdadera. Aquí le están vendiendo una cosa, pero en el fondo es como de repente si dijeran, mira, esta es una hamburguesa vegana, hecha por vacas que solo comían verduras. Oye, eso no es un concepto vegano. Claro que sí, porque la carne de la vaca es solo verdura procesada y convertida en carne. Creo que me estás engañando. Creo que es una hamburguesa con carne. Bueno, allá usted. Bueno, yo creo que así no están haciendo mucho precisamente porque desconocemos precisamente las bases fundacionales, no solamente del pensamiento, de la lógica y más importante, desconocemos una gran cantidad del cómo hemos llegado acá, porque prácticamente para mí la historia es elíptica, es decir, tenemos los mismos problemas humanos que hace 2400 años. Es decir, qué es bello, qué es bueno, qué es lógico, qué es coherente, qué es previsible. Solamente que cada vez se le ha dosificado, agregado algunos aspectos tecnológicos, pero seguimos siendo en esencia el mismo ser humano. Si tuviera una máquina del tiempo y llegamos al 2400 a Atenas, seremos exactamente las mismas personas, igualitos que los atenienses. No habrá gran diferencia, salvo los aspectos tecnológicos que tengamos encima. Pero si llegamos desnudos, como pasea con Terminator, en la 1 por lo menos,
llegabas desnudo, pues ibas a ser uno más del montón. No había diferencia humana. Cosa diferente si empezamos a crear híbridos humanos. En ese caso, porque ya son cosas no naturales que estamos incorporando. Entonces, uno de los elementos que la filosofía tiene que responder hoy para el futuro es hasta dónde es bueno eso. Eso nos va a separar en grupos de los que pueden mejorarse económicamente con tecnología y los que no pueden. Eso es justo desde el punto de vista social permitirlo o es injusto. Digo, porque un grupo que tenga capacidades por dinero eh, excluye a otro grupo que no tenga el dinero de llegar. Entonces, tal vez se está creando un sistema de exclusión permanente de un grupo, es decir, una distopía que se está sembrando hoy. O de repente, tal vez un mal funcionamiento. ¿Qué pasa si me coloco, por ejemplo, dos ojos biónicos que tengan capacidad de ver a 500 metros de distancia como si fuera a 2 metros de mi rostro? ¿Qué pasa si es hackeado el sistema? Digo, pues el sistema se autoalimenta con una red. ¿Qué pasa si se hackea? ¿Qué pasa si falla? ¿Qué pasa si la empresa me obliga a pagar una actualización cada 2 años? Antes de que me lo colocaran no existía. Es decir, hay una serie de factores que hay que discutir, que se va a ver en la realidad y que aunque no lo discutamos, va a llegar. Uno de los problemas principales es la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde es bueno? No sé si sabes que la mayoría de las decisiones hoy las toman inteligencia artificiales. La gran mayoría hoy de transacciones las hacen inteligencia artificial y nos afectan a nosotros. Por decirte cualquier cosa, la mayoría de los bancos hoy no atienden a los clientes con humanos, lo atienden con inteligencias artificiales que te chatean como si fueran un humano o que incluso te hablan como si fueran un humano. Tú sabes que no lo son, pero ellos te tratan de vender como si fueran humanos. Entonces, la decisión, quiero acceder a mi dinero, el banco me está dando fallas, me lo va a dar un sistema que tiene unas condiciones determinadas, predeterminadas. Bueno, eso es un problema. Digo, porque la banca es un servicio humano, no un servicio tecnológico. Incluso hoy en día hay varios países que están tratando de crear legislaciones en donde si tú decides hablar con un humano, la empresa no puede decir, no, cálate la inteligencia o el sistema inteligente que cree para ti, sino que tengo que ir con un humano. Es decir, ya se está creando hoy en día esa condición. Por ejemplo, uno de los problemas principales para la reproducción humana, yo creo que la humanidad se acerca a un invierno reproductivo terrible. Y no solamente porque los valores que sostienen una vida familiar cada vez están más resquebrajados, cada vez es menos, aunque en Estados Unidos está volviendo la familia porque el salario individual no permite sostener una casa. Entonces, marido y mujer se juntan precisamente para sostener una casa y tener hijos, pero cada vez menos común. Sin embargo, hay un renacimiento del mismo por incapacidad económica. Por cierto, una de las cosas que si uno conoce filosofía, el amor que nosotros conocemos como amor no existía hace 300 años. La mayoría de los matrimonios eran acuerdos, acuerdos en donde el amor venía después, pero un acuerdo para sostener una familia y tener hijos y dejar descendencia, patrimoniales. La mayoría, incluso eso se ve en la India, la mayoría de los matrimonios siguen siendo acuerdos. Entonces, eso te da una condición. Ahora, el amor, bueno, con el amor los occidentales hemos tenido pues algún tipo de problema. Es decir, han sido acuerdos pues más temporales. Y eso, para mí, el principal problema que va a haber es cuando existan, vamos a hablarlo, replicantes humanas, replicantes femeninas. Si tú tienes una replicante femenina, ¿para qué quieres buscar una pareja? Si la replicante es casi perfecta o es perfecta, digo, te vas a convertir en un onanista que no necesita salir pues de tu grupo, de tus áreas, para vivir plácidamente, hedonísticamente, entendiendo el hedonismo como el placer puro, que no lo es, pero entendiéndolo así. Y la mujer, por ejemplo, otro problema, si yo acepto que existen mujeres biológicamente hablando y mujeres legalmente hablando, voy a poner a competir a dos categorías que no son iguales e incluso, es decir, en mi posición, la mujer es la gran perdedora de la revolución, tanto tecnológica como social. Tanto así que, por ejemplo, Miss España la ganó pues una mujer legal, más no biológica. Entonces, ese tipo de problemas hoy se discute porque no es una solución biológica, es una solución de cómo percibimos la realidad. Si la realidad la puedo cambiar a través de cirugía plástica o no. Entonces, esas son posiciones de filosofía, de moral, de política, pero no de biología. Digo, pues la biología te dice esto es esto y esto es aquello. Sí, claro, pero la pregunta es si puedo o debo obligar legalmente y cuáles son las consecuencias
de aceptar que existan mujeres biológicas y mujeres legales, no biológicas. Por ejemplo, hace poco en una cárcel alguien dijo, bueno, si la mujer es legal, pues si embaraza a otras es algo normal. De repente hemos cambiado una categoría en contra de la realidad, porque es una parte importante. La filosofía tiene que tratar con realidades. No solo el problema de la filosofía moderna, de la académica, es que se aisló y creyó que solamente la filosofía trataba de ideas. Y la filosofía nunca trató de ideas. Si tú ves la historia de la filosofía, por lo menos hasta la modernidad, la filosofía siempre fue problemas del hombre de calle, porque estoy vivo, qué quiere Dios, de ese tipo de cosas, por ejemplo, o que lo bueno, que lo malo, que es el deber ser, que es el no ser, que es la ciencia, de dónde venimos, toda esta cantidad de cosas. Entonces, la separación de la realidad con un aspecto de la filosofía, pues fue creando, vamos, lo que llamaría Nietzsche el mundo nihilista en el que estamos hoy en día. Es decir, si nada existe, todo es posible. Si todo es posible, vamos a buscar elementos que contradigan la realidad. ¿Cuánto tiempo duraremos contrayendo o cerrando los ojos a la realidad? Es un problema que la filosofía y los estadistas deberían de estar en este momento sacando números. Yo no soy optimista para el futuro social, no porque creo que se acabe, sino porque creo que nos vamos a reducir. Es decir, Thanos va a quedar pequeño para lo que logró cuando no haya necesidad de tener pareja desde el punto de vista biológico, porque va a saciar tus instintos con un objeto que va a parecer real, y cuando de repente incluso te digan, mira, estas mujeres no les sale celulitis y bueno, tienen ciertas características que tal vez te atraigan, por ejemplo. Y la mujer de verdad, la mujer biológica, de repente diga, bueno, los hombres son malos, no me interesan, se van aislando y bueno, creo yo particularmente que va a ser complicado el perder el rumbo de los axiomas sociales que te lo puede explicar claramente la filosofía y no la condición evolutiva. La filosofía puede decir claramente el rompimiento de estas condiciones implicará esta consecuencia. Más o menos como decir, el hecho que tú desconozcas el idioma porque crees que posicionándolo con unas letras va a hacer que el idioma fallezca porque va a romper el propósito. ¿Cuál es la finalidad del idioma? Comunicarse con otra persona, no contigo mismo. Entonces, si yo le empiezo a hablar con la E, no sé, me cuesta mucho hablarlo así, pero vamos a colocar, si yo empiezo a cambiar el lenguaje y digo, bueno, gracias por haberme conversatere, etcétera, voy a crear una forma en la cual cada vez me van a entender menos y cada vez me voy a aislar más. Por consiguiente, en vez de buscar la intercambio de ideas, lo que estoy buscando es una exclusión en el intercambio de ideas, modificando algo que no es necesario modificar. Es decir, creando una modificación que no responde a la naturaleza del lenguaje, que es la comunicación de ideas entre pares, entre personas. Entonces, todo esto son problemas de la filosofía que, bueno, que tienen que ver con la actualidad real. Hoy en día, afortunadamente, la mayoría de los países ha entrado en uso de la razón y ha dicho, mira, el lenguaje no es algo que podemos modificar de un día para otro, el lenguaje es algo que se tiene que dar natural, porque la mayor cantidad de personas deben de usar los términos o la parte profesional, académica que tú quieras, tiene que conocer esa terminología, porque en caso contrario no pueden comunicarse. Si no tenemos una palabra común para, por ejemplo, persona, para mí es persona y para ti es persone, no vamos a poder hablar. Si para mí es pena y para ti es otra cosa con E, pues entonces no estamos hablando lo mismo y nunca vamos a poder entendernos, porque a mí me da pena, a ti te da otra cosa. Digo, usando el lenguaje inclusivo, ¿no? Muchísimas gracias por todas tus consideraciones, querido profesor. Sin ánimo de sacarle tampoco más tiempo, una última pregunta, más bien solicitud que queremos hacerle es que Bolivian Debate Society es la única organización boliviana dedicada al debate competitivo. Entonces, en ese sentido, nos encantaría mucho si nos pudiera dar algunas recomendaciones de bibliografía sobre tanto retórica como argumentación, que estoy seguro que para muchos que nos están escuchando va a ser provechoso. Bueno, a mí me encanta, es uno de mis temas favoritos. Precisamente parte de mi actividad profesional es persuadir a otros como abogado. Y bueno, me encanta uno que es primero, retórica Aristóteles. El que no la haya leído retórica Aristóteles no tiene nada. Y luego retórica, el organón de Aristóteles. El organón es un poco más complejo. Ahí están refutaciones sofísticas, por ejemplo, en la mayoría de los organones que conozco. Y eso te va a ayudar mucho a evitar el mal truco de decir falacia a cualquier cosa. Eso nació del año 1600 para acá y es una aberración
de lo que debería ser. Luego, recomiendo mucho la nueva retórica de Perelman, muchísimo. Hay un libro nuevo que, bueno, nuevo, digo, del 2000 para acá, que es, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero gracias por discutir. Es una suma muy simplificada de estos elementos. Recomiendo también muchísimo, bueno, a mí no me gusta la pragmadialéctica, pero hay que leerla, hay que saber de a qué nos enfrentamos. Recomiendo a Cicerón, El nacimiento de la retórica. Yo diría que esos son los principales mínimos que tienes que haber leído. Si has leído eso, creo que tienes pues, una vasta experiencia en el tema. También tienes que leer lógica. Si no entiendes la lógica, no vas a entender la retórica. La retórica no es solamente la persuasión, sino la persuasión a través de tres aspectos, como menos todos ustedes conocen: el etos, el patos y eh, se me fue el otro, el etos, el patos y el logos. El logos es, por supuesto, la parte lógica del conocimiento, pero el etos y el patos, pues no. Y muchas veces, incluso Aristóteles lo dice clarito, que el etos convence más y persuade más que las otras dos. Es decir, es, por ejemplo, si estamos hablando tú y yo y tú eres un médico especializado de repente en neurocirugía, lo que yo te diga de la neurocirugía, si la gente que escucha es inteligente, va a decir, bueno, voy a escuchar con mayor credibilidad a Gabriel que lo que puede decir Fernando, porque es un experto en el tema. Ahora, lo que yo sí puedo es hacer una crítica a una visión tuya, pero no dar una propia visión, porque aunque yo tenga razón, porque el hecho que seas autoridad en tu área nunca te va a dar la razón, es decir, no es, salvo que por supuesto vaya al concepto de que la autoridad da la razón, y eso es un error reiteradamente explicado en el tiempo, y efectivamente eso va generando, pues, que la gente termine creyendo en el sujeto y termine adorando pues, autoridades que tal vez no tengan realmente el mazo de la verdad en su poder. Pero en general, si eso es lo que está sucediendo, en vez de atacarte por el etos, te puede atacar por el patos. Ejemplo, lo que pasa es que Gabriel forma parte de una industria que vive de que nosotros nos enfermemos y nos sintamos mal. Así que lo que pueda decirme Gabriel podría de repente ir en contra de mi bolsillo y de mi salud, pero a favor de su bolsillo. Ya con que yo estoy poniendo esa duda, que es lo que se llama en retórica envenenar el pozo, con que yo ponga esa pequeña duda, que no estoy diciendo que sea verdad, simplemente estoy colocándola, dice, bueno, sí, a lo mejor hay que quitar la autoridad porque el tipo puede estar eh, buscando un interés propio, entonces acabo de montar teletos. O de repente, mira, lo que pasa es que la historia ha demostrado reciente que los médicos han ido a favor de las empresas y en contra de nosotros. Y entonces obviamente te voy a la parte sentimental. ¿Y quién respeta el derecho de los enfermos a curarse y que no sea una explotación económica y que nos expriman hasta la última gota de dinero? Y si no tenemos dinero, no tenemos vida. Eso es injusto, son multimillonarios. Y te voy para el pato. Si tú tienes una familia enferma y no tienes dinero, te vas a importar mucho más lo que te estoy diciendo yo a lo que cualquier cosa que te diga el logo de Gabriel, o sea, el logo tuyo como médico especialista. Entonces, esos son elementos que hay que conocer. También hay que conocer mucho cuándo se aplica, cuándo se debe aplicar. Por ejemplo, uno de los errores más grandes de los youtubers, por lo menos yo lo cometo personalmente, es que mis videos, en vez de ir a lo que van los medios visuales, voy a logos. Los videos jamás van a logos. Si el que crea que está aprendiendo intelectualmente con un video, hermano, no. Quiere aprender, lea. La lectura va al logo, porque va conmesurado, va lento, repite. El video va al patos. Si tú ves los videos más exitosos de YouTube, son aquellos que te hacen sentir algo, sentir alegría, rabia, emoción, cualquier tipo de emoción. Esos son, ¿y cómo lo hacen? A través de la transmisión de música, elementos que varían en la pantalla, diferencia de tomas, etc. ¿Qué tenés esto en YouTube? Coloca muchos videos que descargues de base de datos de video y los vas mezclando y le colocas una voz de fondo y música. Y vas a ver que ese video va a tener mucho más éxito que dos personas con mucho conocimiento hablando 2 horas. Porque cada uno de los medios de transmisión tiene una área especial para hacerse. El logos va a lo escrito y al oral. Por ejemplo, si solamente fuera radio, el logos te sirve. Pero al ser visual, el patos es la clave. Es decir, no importa lo sabio que estás, si tienes, Dios no quiera, un moco en la mitad de la nariz, a nadie le va a importar que tú seas un sabio, le va a importar el moco desagradable que tiene en la nariz. Esos son aspectos que hay que tener muy en cuenta para ganar una discusión. La estética, incluso esto no lo digo yo, esto Cicerón hizo un ejemplo de cómo un abogado de la antigüedad desnudó a su clienta y todos dijeron es inocente porque una mujer tan hermosa no puede ser culpable.
la belleza importa, e importa mucho. Entonces, de repente, una persona atractiva hace que sea más fácil escuchar al sujeto, aunque no sea cierto. Y eso te lo muestran, por ejemplo, las celebridades. Es más común ver celebridades atractivas que feas. Es excepcional ver esa condición. Y bueno, así hay N cantidad. Cicerón te va a decir que hay una forma de hacerlo. Por ejemplo, debes empezar con una introducción que generalmente debería tener un ejemplo, un caso concreto para emocionar al sujeto, luego un exordio, es decir, te va creando parámetros. Parámetros muy formales. A mí no me gusta mucho Cicerón, pero hay que leerlo igual. Yo diría que esos son los principales. Y lo más importante, tienen que estar claro que si van a hacer argumentaciones, las mismas tienen que cumplir de repente un papel. Por ejemplo, si es dialéctica, es persuadir a la contraparte, pero en la mayoría de las argumentaciones, a ti no te importa la otra parte, te importa un tercero que te escucha, un juez, un jurado, un panel de profesores o un jurado, por ejemplo, o la persona que está viendo a través del video en YouTube o en Facebook. Si eso es así, entonces tienes efectivamente que buscar la persuasión de los sujetos y no la verdad. Así que si quieres argumentar, lee más a los sofistas que a Sócrates, que con toda la inteligencia que tuvo Sócrates no logró persuadir a pues el jurado que lo terminó condenando, porque en ese caso pues yo creo que Sócrates despreció inútilmente la retórica y debió haberlo usado en ese momento. Claro, eso hubiera dicho, no se hubiera convertido en un mártir de su posición, que es lo que hoy en día es Sócrates y por supuesto su alumno Platón, que fue el que lo inmortalizó. Pero en general es Aristóteles el que tiene mayor habilidad para persuadir a los demás, entendiendo que la retórica es herramienta para ganar los argumentos. Y que los argumentos, todos argumentamos, todos los días argumentamos. Hoy quiero tomar café con leche. Bueno, convénceme. Es decir, desde que ya no existe la esclavitud, tienes que persuadir a cual. Mira, suscríbete, mira este canal, tienes que persuadir. Mira que esto es un derecho y esto no, tienes que persuadir. Entonces la persuasión es la base de todo. Por ejemplo, me preguntaste si filosofía, no, tú sabes qué daría yo en la escuela, dos cosas. Aprender a pensar, introducción a la lógica, daría aprender a pensar. Allí no tienes que explicarte falacia, entenderías que cualquier cosa que no se justifique las premisas de la conclusión es algo que no está argumentado, es algo que se siente, pero no es un argumento, es otra cosa. Y con eso, la mitad de los discursos que te van a tratar de vender cosas que no tienen sentido, simplemente no prosperarían. Aprender a pensar, herramientas para pensar mejor. Y el segundo elemento que daría o que recomiendo dar a los niños, es decir, de edad escolar, tal vez hasta bachillerato, es decir, escuela secundaria sería hoy en día, sería retórica y argumentación. Aprende a persuadir, aprende a escuchar. Entonces sería, no las normas del buen hablante, sino si aprendes a persuadir y aprendes a escuchar, vas a obtener más cosas en un futuro muy cercano, porque eso nos evitaría que cayéramos tan fácil en la propaganda, en la publicidad y de repente en ideas que no nos llevan a nada bueno, sino a cosas terribles para la convivencia mutua. Así que creo que esos son dos grandes antídotos en contra de, por lo menos, para mí, las fluctuaciones futuras que se ven. Creo que vienen en sociedades cada vez con menos pensamiento crítico porque hay mayor control de lo que se puede expresar o no en medios digitales. Por ejemplo, si un libro te molesta o una opinión te molesta, basta con que la saques a las redes sociales y no puedes acceder al mismo. En cambio, antes, por lo menos, en material impreso era más complicado porque siempre alguien podía tener una copia escondida, una biblioteca por ahí guardada. Hoy en día no. Hoy en día, si es solamente elemento digital y elimino tu acceso a los elementos digitales, se acabó la idea que me molestaba. Muchísimas gracias, querido profesor. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. De igual forma, todas sus consideraciones y sus recomendaciones bibliográficas al final también seguro son de mucha utilidad para todos los que han estado expectantes de esta breve transmisión. Esperamos tenerlo en una futura oportunidad y por mi parte no me queda más que nuevamente agradecerle el tiempo y el espacio que se ha dado para estar el día de hoy con nosotros. A todos los espectadores, de igual forma, muchas gracias por habernos acompañado. Si gustan también adentrarse más en estos temas de los que habla el profesor, su canal es El Picalibro, que lo pueden encontrar en YouTube, por si desean también profundizar o como decía bien el profesor, más del lado por el ethos, pero conocer un poco más de estos temas. Así que muchísimas gracias, profesor. Ha sido un gusto estar aquí con usted. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Esperamos tenerlo en una ocasión.